Bueno, me sorprenden las enormes dificultades de comunicación que tenemos los seres humanos, ¿no? En este manicomio que vivimos, en este manicomio, en este macondo en que vivimos los humanos, donde las dificultades para comunicarnos son enormes, porque entre lo que uno dice y lo que el otro entiende, hay una distancia descomunal, porque cada uno vive en su propia burbuja. Cada uno vive en su propia burbuja. Entonces, como vive en su propia burbuja, de lo que escucha, hace una interpretación que solo es de él, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el otro, con lo que el emisor quiso expresar. Me pasó cuando escribí el libro, que mucha gente se comunicó conmigo para felicitarme por la cosa maravillosa que había puesto en el libro, por ese concepto maravilloso que había escrito en el libro. ¡Ay, qué cosa más maravillosa que yo escribí en el libro! Porque cuando tú dices esto y esto, yo no dije eso nunca. Sí, como no, lo dijiste en la página tal, de tal cosa. Voy a la página y yo creí que había escrito era una cosa totalmente diferente. Lo que la persona me devolvía como que había entendido, jamás había pasado por mi mente. Y si la tomaba en ese momento para poderla comprender, me costaba muchísimo. Me está pasando un poco lo mismo con los videos. Porque hay gente que se acerca a través de los videos para decirme algunas cosas. Y yo de eso que me quieren decir no entiendo nada. Una persona, por ejemplo, me dice que lo que yo puedo decir, que lo que yo estoy diciendo queda parcialmente invalidado por la tos que yo tengo. No lo dice directamente así, pero plantea, no, porque Silvia tiene una trancadera a nivel pulmonar y esa enorme trancadera que tiene a nivel pulmonar hace que su capacidad esté mermada o algo así. No entendieron nada. No entendieron nada. Siguen en el modelo de eliminar el síntoma y de que de alguna manera uno estuviera sano y estuviera en el máximo grado de potencialidad cuando a través de uno no se muestra ningún síntoma. Y la cuestión no va por eliminar el síntoma, la cuestión va por aprovechar al máximo el síntoma, por aprovechar al máximo el síntoma, en la capacidad de abrirlo, de explorarlo, de ver lo que ese síntoma trae. Y como dice Hellinger, al alma grande no le importa que tú te desprendas del síntoma. Al alma grande lo que le importa
o a la gran alma, lo que le importa, es el aporte que tú puedes hacer. Tú puedes hacerle al alma grande o al superorganismo a través de explorar el síntoma. Otra de las cosas que recibí que me dejó totalmente asombrada. Sí, porque pobrecita, ella está solita ahí. ¿Qué? Proyecciones y proyecciones y... Pobrecita, ella está solita ahí. ¿Cuál es la soledad que yo tengo? Si yo me siento profundamente interconectada con todo, no solo con mis gatos, que son las mascotas, me siento interconectada con cada uno de los seres que me rodean. Mi soledad, supuestamente, les duele mi soledad porque yo no me monto al circo social. Entonces he estado mucho pensando estos días, ¿no? A partir de todas esas devoluciones extrañísimas, porque me han hecho devoluciones que no tienen nada que ver con lo que yo planteo en los videos. Lo mismo que en los libros. A tal punto que llegó un momento que dije, bueno, esto es inútil, esto no sirve para nada. La incomunicación es tan grande, que entre lo que yo digo y lo que los otros leen y o escuchan, hay una distancia tan grande, que más bien me callo, que más bien dejo de gastar tiempo en esto. He estado varios días en eso, si seguir o no grabando videos, para que hayan montones de personas que entiendan quién sabe qué cosa, porque algunas se acercan y me hacen devoluciones, porque algunas se acercan y me hacen devoluciones extrañísimas. Si hay un lugar donde yo me siento absolutamente sola, es el medio del circo social. En el medio del circo social yo siento una soledad y debe de ser porque mis personajes no logran una adaptación al circo social. Es obvio que no voy a decir que yo no tengo personajes. Vivimos moviéndonos a través de nuestros personajes, de nuestros disfraces, de nuestras máscaras. Y en algunos momentos encontramos instantes donde la mente racional que sostiene los personajes colapsa. Y ahí conectamos en ese instante con nuestro ser verdadero. En ese instante conectamos con nuestro ser verdadero. Pero son instantes que conectamos con nuestro ser genuino, nuestro ser original. Y solo conectamos con nuestro ser original cuando la mente racional colapsa. Porque la mente racional es la gran productora de personajes. ¿Y cuál es la función de los personajes? Impedir hacer contacto con el trauma. Mientras el personaje se mueve por el mundo, en el viva la pachanga, ¿no? Y que viva la pachanga, y que viva la pachanga, y que viva la pachanga. ¿Dónde está el dolor? No existe. El otro día leí algo de Jeff Foster, siempre me gusta lo que yo decía. Jeff Foster decía
Toda sanación comienza por el arte de duelar. Toda sanación comienza por el arte de duelar. O sea, la capacidad de hacer duelos. Y la capacidad de hacer duelos es permitir que algo muera para que otro algo renazca. Y podemos decir, bueno, voy a permitir que muera mi perrita, que muera del todo mi perrita, soltándola profundamente a través del duelo que pueda hacer de ella. Pero hablamos de que duela lo que pensaba hace 20 minutos, de que duela, de que muera el instante previo a este. Los instantes previos donde estaba pensando que no iba a grabar un video nunca más. Porque hace 10, 15 minutos decía no voy a grabar un video nunca más. ¿Por qué? Porque sentí una profunda frustración cuando alguien me dijo tanta cantidad de cosas que era una lluvia permanente de proyecciones de todo un montón de ruidos internos suyos que los estaba proyectando sobre mí. Ruidos internos suyos. En vez de revisar su soledad, proyectaba su soledad en mí. Y doy fe que a veces me siento sola. Con un cierto matiz de soledad padecida. La mayor parte del tiempo me siento una soledad profundamente gozosa. Y hay otra cantidad de tiempo en que me siento profundamente interconectada con todo y con todos. Sin tener contactos concretos. O teniendo contactos concretos mínimos. Pero sintiendo una conexión profunda. Quizás no tengo un encuentro concreto con el otro, con los otros. No se dan largas charlas con abrazos, con esto, con lo otro. Pero hay otra forma de conexión con el otro. Hay otra forma de conexión con el otro. Que es una conexión que se produce de alma a alma. Y donde uno puede ver que está siempre, siempre, siempre conectado por unos cordones rosados que salen del corazón con todos los seres que han pasado por la vida de uno. Y no solo con los seres que han pasado por la vida de uno, los que están pasando y los que pasarán. Y que esto no es una fantasía romántica, esto es algo que si cierras los ojos y te conectas, te vas a dar cuenta. No importa si el otro está en otra galaxia, la conexión existe. No importa si el otro está vivo o muerto, esa profunda conexión existe. De alguna manera, la teoría de cuerdas lo sostiene. Porque en algún lugar las partículas que a mí me componen estuvieron juntas con las partículas que componen a los otros y a lo otro. Y entonces esa interconexión no se disuelve jamás.
Y he tenido esa instancia de sentir esa maravillosa interconexión de todo y con todo, de sentirla. No de pensarla y de imaginarla, sino de sentirla. Muchísimas veces. Después a veces me desconecto de esa enorme red, porque mi mente me desconecta. Pero cuando vuelvo a la conciencia profunda, la conciencia profunda me vuelve a conectar con todo y con todos, y con todos y con todo. En el entramado maravilloso que nos reúne. Si una célula de mi cuerpo se sintiera sola, le diríamos, esa célula que se siente sola es una célula neurótica. Porque ¿cómo se va a sentir sola? Si está íntimamente ligada con todo el resto de las células del cuerpo, conformando tejidos, conformando órganos y cumpliendo una parte de su función en relación con todas las funciones del resto del cuerpo. ¿Cómo se va a sentir sola una célula? Si esa célula se siente sola, es una célula que está neurótica, pero las células no se neurotizan. Cuando mucho, entran en procesos narcisísticos como la célula cancerosa, que solo le importa crecer y crecer y crecer y crecer, aunque en su modelo de crecimiento termine con el organismo que le da sentido, el organismo que le incluye, el organismo que ella compone y que le da sentido. Pero sentirse sola, ¿cómo se podrá sentir sola una célula? Entonces nosotros somos células de un organismo que es la humanidad. Y componemos, como lo plantea el libro de la teoría del vínculo, un superorganismo. Y todo el tiempo estamos conformando ese superorganismo que nos incluye. ¿Cómo nos vamos a sentir solos? No hay posibilidad de sentirse solo. La soledad es el engaño más grande. ¿Cuándo nos sentimos solos? ¿Qué es lo que nos hace sentir solos? Los agujeros del alma. Y los agujeros del alma responden a todos los excluidos. A todos los excluidos. Cuando todos esos excluidos son incluidos, el organismo que nos compone se siente completo y nosotros también nos sentimos completos. Hay algo de una completud cuando podemos incluir a todos los excluidos y cuando somos incluidos en ese cuando nos sentimos incluidos en ese superorganismo. Y las células no generan un proceso de circo social, no generan circo social, porque no pueden sentirse solas. Y cuando generan un circo social porque entran en procesos narcisistas, es cuando aparece la célula la célula cancerosa que entra en el modo crecer, 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 a costa de la existencia, de la sobrevivencia del superorganismo que la sostiene. Bueno, como les decía, hace unos minutos
Hace 30, 40 minutos había decidido que no iba a grabar un video más, porque es el pedo. Así somos, así somos. Entrando en la verborragia de la mente enredada. Y entramos muchas veces a la verborragia loca de la mente enredada. Entonces yo estaba decidida a que no iba a grabar más videos, porque es al pedo. Porque la incomunicación es tanta y tan grave, que nada de lo que yo diga va a ser recibido por el otro como un mensaje que yo de verdad le doy al otro y que el otro recibe. Y sin duda puede pasar exactamente lo mismo. Yo creo recibir un mensaje del otro y en realidad yo no estoy recibiendo un mensaje del otro. Yo estoy haciendo una interpretación del mensaje del otro, que está dentro de mi película y dentro de mi proyección. Entonces, hay instantes donde salimos de los procesos de interpretación. Hay instantes donde salimos del modo de interpretación mental. Y esos instantes son cuando la mente racional, colapsa. En ese instante yo me percibo, yo conecto con mi mismidad. Y mi mismidad no son el elenco de personajes que tengo. Mi mismidad es algo mucho más profundo. Yo conecto con mi mismidad. Y desde mi mismidad puedo conectar con la otredad del otro. Decía Sitaka, el otro existe como un otro verdadero cuando en la crisis, cuando en la ruptura, la crisis arrasa con los personajes. Y hay un instante, donde se produce algo. Respecto a esto también yo me he preguntado si eso que se produce en lo interpersonal realmente se está produciendo en lo interpersonal o también forma parte del malentendido general, donde no se sabe por qué. En mi película se mueven cosas y en la película del otro se mueven otras cosas. Y ambos simultáneamente vivimos la ilusión de comunicación. No lo sé. Entonces, esto es lo extraño y es lo paradojal. Si como unas células componentes de un supraorganismo que es la humanidad, y la humanidad
junto con otro superorganismo, compone la biosfera. Si no, es posible que nos sintamos solos. ¿De dónde viene una suerte de hambre de comunicación que tenemos los humanos? ¿Y de dónde viene este simulacro de este posible simulacro de comunicación? Donde en realidad no necesitamos hacer nada para comunicarnos. No necesitamos hacer nada para comunicarnos. Solo saber que conformamos un entramado de seres, ¿no?, que vienen a ser como células que componen un supraorganismo. Pues ahí está lo que siento que nos pasa a los humanos con esto de poder, de empezar a poder dejar de alimentar la mente racional. Y por eso es que de alguna manera yo me quedé con algunos elementos de la lógica global convergente, que son los que de verdad, de verdad me ayudan. ¿Me ayudan a qué? A favorecer el colapso de la mente racional. Ahora tengo que saber, tener claro que el colapso de la mente racional nos asusta muchísimo. Nos asusta muchísimo. Y cuando la mente racional colapsa unos segundos, y con suerte un minuto, que no es lo mismo que adormecer la mente racional. Adormecer la mente racional con alcohol, por ejemplo, que nos deja en un estado como gelatinoso. O viajes a lugares donde no sabemos qué andamos haciendo, como con determinadas drogas que nos llevan de viaje sin saber a dónde vamos. Realmente el acercarse al vacío, el acercarse el acercarse al vacío, el acercarse a la nada, puede producir terror. Y doy fe que puede producir terror. Por eso es que de alguna forma estos procesos no pueden hacerse del todo en solitario. Por lo menos hay que andar acompañado un tiempo. No importa
si en determinados niveles de comunicación sentimos que no nos comunicamos, por lo menos en esos formatos de comunicación a través de la palabra. Pero hay un otro que está ahí, que yo puedo extender la mano y siento, y lo siento ahí, está. Al menos al principio, constatar que hay un otro que está. Porque hay un nivel de la soledad, de esa soledad que en realidad no existe, que puede llegar a ser aterradora. Y esa soledad que en realidad no existe, son memorias de los exilios. Son memorias de los exilios arcaicos, de haber sido exiliado. Para mí ha sido maravilloso el libro de Salvador Gaviota, Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota muestra una gestión maravillosa del exilio, una poderosa y maravillosa gestión del exilio. Porque en el exilio él no se pierde, en el exilio Juan Salvador Gaviota se rescata. Por eso abandoné, como les decía, gran parte de los aportes de Alejandra Casado en cuanto a la calendaria, a los números, a la vuelta tanto, a la vuelta a tanto. Abandoné todo eso. Porque yo terminé viendo que todo eso, la mayoría de las personas lo manejaba en el plano 3. Necesidad de mantener en el plano 3 la mente racional calculadora. Que hay un aporte muy interesante de Martín Peiró, que conformó parte del grupo del grupo Raíz de Alejandra Casado, que plantea, ¿no?, que mientras estás agarrado a los cálculos y a los números, estás agarrado a una red que te sostiene, para evitar quedar en la nada, en el vacío. Y darte cuenta que ese ser con el que conectamos cuando quedamos en la nada y en el vacío, ese ser que es el no ser de la nada, pulsando por ser. Y como ese
no ser de la nada pulsando por ser, es el que te hace sentir profundamente conectado, pero con otro tipo de conexión, que simplemente la reconoces, que no la tejes, que no la construyes. Entonces, todo esto de la intersubjetividad, de tejer intersubjetividad, desaparece. No hay necesidad de tejer intersubjetividades. Porque ya conformas un superorganismo donde la hiperconectividad que nos sostiene a todos ya está. Ya estás existiendo. Entonces, ¿para qué tengo que tejer una red de intersubjetividades si ya conformo una red de hiperconectividad entre todos los elementos de la existencia? Entonces quiere decir que el ser neurótico se cree aislado, y como el ser neurótico se cree aislado, tiene que crear una red de intersubjetividad para sentirse que no está solo, y ahí arma el circo social. ¿Necesitamos eso de verdad? ¿Necesitamos eso de verdad? Con esto de mi tos, que de alguna forma parece que sería un síntoma que me invalida, ¿no? Que me invalida. Y que hace que lo que yo ofrezco no quede invalidado, que quede, no sé, menguado. Entonces yo podría decir a esta misma gente que dice que el tiempo no existe, que presente, pasado y futuro no existe, que el cáncer que van a tener dentro de 10 años ya se está gestando en ellos adentro. En este instante presente se está gestando un cáncer que se va a manifestar dentro de 10 años. Y entonces, como yo puedo percibir que ese cáncer se está gestando, entonces la persona queda invalidada. Los síntomas nos invalidan. Entonces, este señor que de alguna forma estuvo en silla de ruedas toda su vida, que hizo la película sobre el todo, siempre me olvido del nombre, los nombres raros me cuestan, la teoría del todo. Este señor, que era un paralítico que vivió toda su vida en silla de ruedas, que le dieron una vida muy corta, pero como todos los que de alguna forma cumplimos, con un enorme margen de error, por cierto, pero cumplimos con un cierto propósito, vamos teniendo prórrogas de tiempo. Él tuvo una enormidad de prórrogas de tiempo, porque él estaba haciendo aportes, con su margen de error, pero estuvo haciendo una cantidad de aportes que sin duda van a ser tomados por otros, resignificados y trascendidos, porque siempre va a haber abrir y ampliar, abrir y ampliar. El síntoma no te invalida. Al síntoma lo podés negar y hacer como que no lo tenés. Si es un síntoma que no te molesta mucho,
Al síntoma podés querer corregirlo. Ya vimos que desde el universo base 12 al síntoma hay que corregirlo y no explorarlo. Y si hay algo característico del universo base 12 es querer corregir el síntoma, no explorarlo. En el universo base 21 el síntoma se explora, no se corrige. Bueno, contarles eso nomás. Hace poco, hace una hora y cuarto, había decidido que no iba a grabar más videos porque estaba tomada por una frustración de esas tremendas, porque estaba tomada con la historieta de esto no sirve para nada, no sé para qué mierda. Estuve 10 años escribiendo un libro, 10 años escribiendo un libro, y cada uno leyó su libro, no el mío. Como me pasó con una persona también, y esto me parece bien importante, donde yo planteaba esta manera sistémica de comprender la enfermedad. Y de alguna forma, si hay una persona en la familia que está, ¿no?, tomada por una gran cuota parte del trauma familiar, del trauma sistémico, yo lo que tengo que hacer ante esa persona es tratar de ayudarla para que se fortalezca, para que el trauma familiar transgeneracional no la tome, simultáneamente hacerme cargo un poco más yo de eso. Les voy a plantear a ver si se los puedo explicar mejor. Digamos que acá está el trauma familiar. Dentro del trauma familiar está la medicina para la familia. Entonces hay una persona que por algún motivo está acá y esta persona que está acá está enganchada con el trauma familiar. Está abrochada, enganchada con el trauma familiar. ¿Y el trauma familiar qué hace? El trauma familiar le drena. Le drena. El trauma familiar ¿qué hace? A través de ese enganche, ¿no?, el trauma familiar la inunda. El trauma familiar la inunda. Y esta persona, la ayuda que nosotros podemos hacer es para que esta persona se fortalezca y pueda mirar el trauma y traspasar el trauma para llegar a entrar a la medicina. Y entonces lo que va a suceder va a ser que esta medicina va a ser la que va a llegar a la persona. Pero a esta persona, la voy a dibujar de vuelta, que está haciendo, a esta persona que tiene un enganche
y que a través de ese enganche le está pasando esto, esta persona que tiene un enganche con el trauma colectivo y que por tener ese enganche le está sucediendo esto, está siendo inundada por el trauma familiar. Yo no le puedo decir a esta persona, que se vaya a regar su enfermedad por otro lado, que no venga a mi casa a regarme con su enfermedad. Porque en realidad la persona lo que trae es esto, es el trauma colectivo. Y si ese trauma colectivo me lo trae a mí, que yo en realidad quiero estar negando el trauma familiar y mirando en otro sentido. ¿Se entiende? Esta persona es vulnerable y es inundada por el trauma familiar. Y esta persona inundada por el trauma familiar me lo trae a mí, que vivo de espaldas. Y entonces yo le digo a esta persona, mira, no me vengas a enfermar con tu enfermedad. Y no, la enfermedad es esta. Es una enfermedad que de alguna forma es colectiva. Y nos corresponde a todos. Entonces, la forma en que yo puedo ayudar a esta persona es si yo, en vez de estar mirando por ahí, me animo a mirar, a traspasar el trauma por procesarlo y acceder a la medicina. Y a la vez, ¿pero qué necesitamos? Necesitamos de esos instantes en que la mente racional colapsa, en que podemos dejar de interpretar y por un segundo que se produzca el darse cuenta. No hay darse cuenta cuando la mente interpreta. El darse cuenta no sucede en la mente. El darse cuenta, aquello que otros llamaron experiencias cumbres, los que otros han llamado, o sea, el darse cuenta es algo que ¡pah! ¡Pah! Algo parece que te inunda, y no solo en la cabeza o en la conciencia, no. El darse cuenta es como una experiencia orgásmica. No queda ningún rincón del cuerpo que no fue inundado por el darse cuenta. Si no, es un insight. El insight es mental. El darse cuenta es una persona, es una instancia muchísimo más orgásmica. Y el darse cuenta es un fenómeno de la conciencia, que es de alguna forma como de pronto una catarata de comprensión te baja cuando dejaste de querer entender. Cuando dejaste de querer entender, te baja una comprensión espectacular. Y sin embargo no es espectacular, y sin embargo no es un espectáculo. Es raro eso. Es espectacular en cuanto a que en ese instante es como si en ese momento recién hubieras nacido y recién despertaras y recién vieras. Inmediatamente después se cerró y volvió a la mente racional. Ahora, la mente racional que retorna después de una experiencia de una comprensión, ya va a estar transformada. ¿Se entiende? Porque cuando digo que el darse cuenta o ese fenómeno de comprensión que te inunda como una experiencia orgásmica, solo que una octava más arriba, puede llevarnos a pensar en los adictos a experiencias espectaculares. Y de eso tenemos que estar atentos.
porque hay muchas personas que de alguna forma, y de alguna forma algunos hemos pasado por eso, por esas instancias de sentir experiencias espectaculares y volvernos adictos a las experiencias espectaculares. Y no va por ahí. Va por otro lado. La espectacularidad tiene que ver con esta cosa de totalizador, de sentir que en esa experiencia, yo diría, ay, no sé, ¿cómo lo ve? ¿Por qué es una experiencia orgásmica en tanto a que no queda ninguna partícula de tu ser que no se movió? No queda ninguna partícula de tu ser que no se movió. Todo se movió. Es como imaginarse que te metieras adentro de un microondas y que todas tus partículas se vieron removidas y se reconfiguraron. Por lo tanto, cuando vuelva de vuelta a la mente racional, esta reconfiguración va a permear a la mente racional. Y la mente racional no va a ser la misma antes de una comprensión que después de una comprensión. Bueno, no sé. A lo mejor fui un poco confusa porque en este video, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Pero bueno, es como estoy en este momento y es de esta forma en que intento mostrarlo después de casi un día decir no voy a grabar más videos, no voy a grabar más, siento una gran frustración, no sirve de nada, es un gasto de energía, es un gasto de esto, es al pedo, es uno, bla, 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 bla. Y de haberme empezado a recomponer como para grabar otro video donde de alguna forma también muestro esto que estoy sintiendo y pudiendo saber que no sé qué van a entender cada uno de ustedes de lo que yo pueda expresar, porque tampoco sé yo qué es lo que entiendo de lo que otros expresan, no tengo ni la más mínima idea de lo que yo entiendo de lo que otros expresan, si realmente hay una conexión entre mensaje emitido y mensaje recibido, o yo qué sé, que no sé. Lo único que les digo es como que somos células que componemos un superorganismo, que por lo tanto, cuando nos sentimos solos, es un engaño. Y que cuando entramos a ese sentimiento de soledad, lo único que nos van a aparecer son todos los excluidos de los que habla Hellinger. A pronto.